sé, tú estás anhelando o vas bien en tu vida, en el camino, las cosas van funcionando bien, pero sales y no sé, qué sé yo, te estrellan, te roban, vas al médico, te hacen un examen médico y resulta que no estabas tan bien como te sientes, porque tú te sientes bien, pero todo dice que no estás así de bien, sino que al contrario, que algo está fallando en tu cuerpo. Y eso inesperado, cuando golpea nuestra vida, es lo que muchas veces genera una fatiga terrible. Te enteras de una noticia que no sabías, te sorprenden con una mala noticia, ves malas actitudes, qué sé yo, tantas cosas que pueden llegar a ser inesperadas, que tienden a absorber nuestra fe, por así decirlo. No la pueden secar, no la pueden matar, pero sí tienden a achicopalarnos. Sí comprende achicopalar, ¿verdad? Ok, sí, eso es el corazón. Tiende a pensar y decir: Señor, ¿qué pasó aquí si todo venía tan bien? Vengo bien, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy en mi academia, en mi curso, qué sé yo, o simplemente estás bien y algo inesperado sucede, nos sorprende y el corazón baja un poco. Así que para aquellos que de repente están pasando por un momento así, para aquellos que de repente tienen a su familia que esté pasando por un momento así, pues para esos queremos orar ahorita. Ya, o sea, vamos a orar ya. Que estás esperando que se abra una puerta que no se abre, lleva meses que no se abre, o quizá años que no se abre. Bueno, queremos orar, así que cierra tus ojos ahí. Señor, tú eres el Dios de nuestros tiempos. Sabemos que nada se sale de tu control, porque tú eres el Rey de todo lo que existe. Eres el Rey incomparable, de eso no tenemos duda, Señor. Pero queremos orar esta noche, comenzar antes de declarar tu palabra. Queremos orar, Señor, por aquellos que esperan un resultado y obtienen otro, por aquellos que sienten que su fe se ha cansado, por aquellos que sienten que su fe se ha fatigado, por aquellos que, aunque hace un instante acaban de declarar: creemos que lo harás, a veces dudan que lo harás. Pero está bien, Señor, porque cuando tenemos miedo podemos correr a ti. Cuando tenemos dudas en nuestro corazón, en nuestra alma, podemos correr a ti. Tú eres nuestro mayor lugar de descanso y confianza, y en ti esperamos siempre, siempre lo mejor. Gracias por esas situaciones difíciles que están pasando tus hijos, pero no por la situación, sino porque en medio de la situación ellos han querido y siguen confiando en ti. Continúan creyendo que tú te manifestarás, continúan creyendo que tú mostrarás tu favor en medio de sus vidas y en medio de toda esta situación tan difícil que a veces se roba el corazón, que a veces se lleva los pensamientos. Continúan creyendo, Señor, que tú traerás una respuesta favorable, aun a pesar de que todo lo demás diga que eso es imposible. Señor, oramos por el corazón de cada uno de ellos, para que sea fortalecido, para que el afán no gane el lugar, para que el afán no tome el lugar y ahogue tu palabra, Señor. Oramos por aquellos que quizá ha aparecido enfermedad, que quizá lo que están pasando, Señor, sea un tiempo de quebrantamiento en su economía, sea un quebrantamiento en medio de sus relaciones interpersonales, de su matrimonio, de su familia. Oramos por ellos, Señor, para que tu mano los siga fortaleciendo, para que ellos sigan poniendo tus ojos en ti, para que recuerden que pueden doblar sus rodillas, pero también pueden levantar su rostro y reconocer que tú eres el que les da una buena respuesta, el que les ayuda y el que los bendecirá en todo, Señor. Declaramos que tú eres el Señor de nuestros tiempos, Señor, y que nuestra respuesta vendrá de ti en el tiempo indicado, Señor. Gracias porque tú marcas las horas de bendición para nuestra vida, y si hay algo que podemos creer siempre firmemente es que lo mejor estará por venir, porque sabemos que tú tienes escrito para nosotros un buen futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús declaramos un nuevo tiempo. Amén y amén. Amén. Ok, quiero darle la bienvenida a una nueva serie
En estos días hemos venido orando, mirando qué dirección, bueno, en cuanto a la palabra, y aunque ya teníamos una escrita, no importa, nos vamos para otra serie que Dios nos dijo, va a ser por este lado. Dile al que tienes al lado, escucha. Vamos, díselo de nuevo, escucha. ¿Saben? Muchas personas son escépticas en cuanto a escuchar la voz de Dios. Sí, se ponen bien escépticos, dicen que Dios no habla hoy en día. De hecho hay gente que hasta, hay gente que está bien loca, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo no habla hoy a sus vidas, que el Espíritu Santo fue algo, como si fuera algo, pero como que es algo que sucedió solamente para darle inicio a la iglesia y que ya milagros hoy no se ven y todo eso. Bueno, están mal. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando. ¿Hay alguien aquí que esté claro que Dios sigue hablando y que Dios sigue obrando? Dios sigue hablando, Dios lo sigue haciendo, Dios sigue bendiciendo nuestras vidas. Para muchos de nosotros Dios nos habla a través de su palabra. Creo que es la mejor manera en la cual podemos oír la voz de Dios, a través de la Biblia, a través de lo que Él tiene para decir a nosotros. Creo que es lo mejor. Para otros Dios les habla a través de personas. Sí, de repente viene, ¿cómo así que a través de personas? Si tú vienes a la iglesia, el pastor te está hablando y tú dices, esa palabra de Dios es para mi vida. De hecho, hay gente que ha venido aquí y me ha acusado, pastor, usted sabía todo de mi vida, ¿cómo hizo? Y yo no tengo ni idea, ¿ok? Yo solamente preparé una enseñanza, ¿ok? Créeme, me leí un libro o algo, un par de libros, algo, tomamos un tema, lo desarrollamos, pero nunca basado en la vida de. O sea, no es como que predicamos y decimos, la prédica de hoy va en honor a, no sé, la vida de Miguel. Así que Miguel, siéntete aludido. No, o sea, jamás lo hacemos así, pero Dios sí habla a través de personas. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú ves la Biblia hay demasiado de conducta humana en la Biblia. Está llena de las conductas que tenemos los humanos y de nuestra respuesta frente a lo que Dios siempre nos plantea para desarrollar. Ese es Dios. Por eso es que vemos historias de la Biblia que se parecen tanto a nosotros. Pero sí, Dios nos puede hablar a través de las personas. Lo que sí es cierto es que vivimos en un mundo que tiene demasiado ruido. Di conmigo, ruido. Si ves lo que el ruido es, o sea, cuando decimos un sonido específico podemos reconocerlo, pero el ruido para cada uno siempre va a ser un poco diferente. La pastora maneja el WhatsApp de la iglesia y a ratos, digamos, hoy estábamos almorzando y yo creo que, si mal no estoy, logramos escuchar como unas 40 a 50 veces en un periodo de menos de 5 minutos de mensajes entrando. En algún momento dijimos, de pronto es alguna emergencia, y no era ninguna emergencia, son los mensajes normales que entran a cada grupo de la iglesia, que entran a todo. Ok, estoy pensando en que vamos a necesitar a alguien que administre eso y no más mi esposa. Pues todos esos ruidos son los que llenan nuestra vida. A ver, tenemos el ruido del afán. ¿A alguien le da afán en su vida? No es afán. ¿A alguien le da miedo? ¿Tiene temores en su vida? ¿A alguien no le gustan los cambios? Porque es que en los cambios siempre hay algo que se daña. No nos gustan los cambios. Y todo eso son ruidos. Y podemos irle añadiendo experiencias gratas, ingratas, justas o injustas. Y todo eso le va añadiendo un montón de ruido a nuestra vida. Y al final, escúchame, nos acostumbramos al ruido. Hacemos del ruido el alimento de nuestra vida en muchos casos y se nos olvida escuchar la voz de Dios. Por eso esta serie de escucha, ¿verdad? Que comenzamos hoy hablando acerca del Dios de los sentidos. Esta serie de escucha tiene que ver con que tenemos que aprender a eliminar ciertos ruidos en nuestra vida. Tenemos que comenzar a eliminar ciertas cosas que definitivamente nos están impidiendo, nos están haciendo trampa para escuchar la voz de Dios. Y te digo algo, Dios sí sigue hablando, Dios quiere y sigue hablándole a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas que decirte de acuerdo a tu propósito, a tu destino, a tu diseño. Dios quiere hablar a tu vida, quiere hablar a su corazón y que sea su palabra la que hable a tu corazón, porque te aseguro algo, cuando Dios habla y cuando Dios se manifiesta de esa manera, bueno, van a empezar a suceder cosas realmente increíbles en medio de tu vida. Así que prepárate que esta serie Dios te va a hablar.
Ay, por supuesto que siempre vamos a decir esto, y lo decimos en cada uno de los espacios que tenemos, y es que, bueno, al buscar al Señor, al siempre buscar a Dios, tenemos que aprender a tomar un tiempo para conectarnos con Él, un tiempo de oración al comenzar el día, al finalizar el día, bueno, como a ti te quede un poco más cómodo, pero siempre te vamos a estar invitando a eso. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para escucharlo. Dios nos diseñó para escucharlo. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Génesis capítulo 1, verso 26. Dice así: luego dijo Dios. ¿Luego qué hizo Dios? O sea, Dios habló. Dios dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Dios habló. En el momento que Él está haciendo su creación, termina de hacer todas las cosas que eran importantes, y escucha bien, y eran necesarias para que nosotros pudiéramos sobrevivir en la tierra. Y ahí es cuando Dios dice: hagamos al ser humano, hagamos al hombre a imagen de Dios. ¿A imagen de quién? Por favor, mira a la persona que tienes al lado. Mira, míralo y quédatelo mirando. Algunos lo miran como con desprecio, como sí, no, aprovecha esto. Y dile esto: tú eres imagen de Dios. Ahora, si usted está de coqueto, entonces dígale: puedo ver en tus ojos que tú eres. Tú eres imagen de Dios. Ahora, parte de estas cosas se nos han olvidado. ¿Por qué? Porque sí, dice la Biblia, somos imagen de Dios, pero lo siguiente dice: Dios dijo: hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, somos su imagen, y que tenga dominio, que tenga autoridad. ¿Que tenga qué? Que tenga autoridad. ¿Sobre quién? Sobre peces del mar, sobre aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Escucha bien. Dios estableció que tú y yo debemos tener autoridad, dominio sobre todos los animales. ¿Sobre qué? No hay en ninguna parte, y no dice en la Biblia en ninguna parte, que hemos sido llamados a tener dominio sobre otras personas. O que el hombre debe tener dominio sobre la mujer, o que la mujer sobre el hombre. Ningún lado dice eso. Vamos a hacer al ser humano, vamos a hacer al hombre, a la mujer, y les voy a otorgar dominio para que su Michi no los mande. Pero entienda, o sea, debemos tener dominio. No entiendo por qué a veces de veras no tenemos dominio y queremos controlar personas, pero le tememos a otras cosas. Dios nunca dijo: tengan dominio sobre personas, tengan dominio sobre otros seres humanos. Jamás lo dijo. Y creo que de paso, pues se nos está olvidando eso, que es una orden de Dios que nos puso al frente de toda la creación. No somos iguales a, voy a decirlo así, si tú lees este pasaje tranquilamente te das cuenta que no eres igual a, estás llamado a dominar, que significa gobernar y administrar. No que, puedo hacer lo que quiera entonces. No, tienes que aprender a administrar, tienes que aprender a gobernar correctamente. Si alguien dice, pues es un poco de, esto viene siendo un poco de, que no sé, como teología de teología verde, no sé, como ecológica, sí, ecológica, sí. Teología ambiental, sí. Sí, tiene que haber alguna parte y nace de aquí. Dios dijo: tenga dominio, o sea, tienen que administrar todo esto. Verso 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. De nuevo dice, primero tiene la idea, lo declara y entonces lo crea. Hombre y mujer los creó a su imagen. ¿Cómo fuimos desarrollados por Dios? ¿Cómo fuimos creados por Dios? Entonces, ¿por qué tenemos tan baja autoestima? ¿Por qué pensamos que Dios puede bendecir a unos que estamos aquí en la iglesia y a otros que estamos aquí en la iglesia? No. No sé en qué lugar estés tú, en los que piensas que Dios sí te puede escuchar y Dios sí te puede hablar y puede bendecirte, o estás en el lugar de que a mí Dios no me habla porque a mí Dios no me ama y yo voy para rogarle a Dios de su amor y todo lo demás. No sé cuál punto de los dos estás.
Pero voy a decirte algo, si estás en el lugar donde piensas que Dios no quiere hablarte, que Dios no quiere bendecirte, no estás bien. Porque fuiste hecho a imagen de Dios. Fuiste hecho para, no sé cómo lo digo bien, es el objeto del amor de Dios, o el sujeto del amor de Dios para que suene mejor. O sea, Dios está interesado en amarte, Dios está interesado en hablar contigo. Lo que pasa es que tenemos tantas cosas que no hemos a veces leído bien, escuchado bien, que pensamos que Dios no tiene que ver con nosotros. Si hacemos un ejercicio y vamos a Génesis 2, que aparece el relato como del día sexto de la creación, que es cuando Dios hace al hombre y la mujer y todo lo demás, nos encontramos con algo, porque cuando hablamos de que Dios tiene mucho que ver con nuestros sentidos, es que dice que Dios tomó del polvo de la tierra y entonces del polvo de la tierra creó al hombre y de ahí sopló sobre él. El primer sentido que se despierta, si lo vemos así, en nosotros es el respirar. ¿Alguien aquí lucha por respirar cada día? No, ¿verdad? Es algo normal. Cuando hay una enfermedad a nivel pulmonar, cuando hay una enfermedad así, luchar por respirar es algo que tú no te imaginas todo el ejercicio que hace el cuerpo, que lo hace normal ahora. ¿A alguien se le olvida respirar en algún momento? No, ¿verdad? Porque de hecho, cuando vas a la piscina, vas al mar, qué sé yo, a algún lado, al Cuja, aunque sea, ¿sí? Te vas a meter debajo del agua y ahí sí tienes que hacer el esfuerzo por no respirar. Pero el primer sentido que tenemos es respiración. Podemos capturar los olores a través de nuestra nariz. Hay gente que llega a un lugar, a un restaurante y le huele bien y no importa el aspecto que tenga la comida, si huele, le vas a ver. Pero te das cuenta, y es lo primero que Dios despierta en el ser humano: sentidos. Lo siguiente, si podemos decirlo así, que se viene a despertar en el ser humano es, qué sé yo, cuando uno, pasar saliva. ¿Alguien hace esfuerzo para comer? O sea, tú comes algo y tienes que esforzarte para que baje aquí por la garganta. ¿Haces ese esfuerzo? ¿Sabes que a veces no nos damos cuenta lo natural y lo sobreespectacular? Sí, yo sé que la palabra suena mal, pero es la verdad, es sobreespectacular lo que hace Dios con nosotros. O sea, ¿te das cuenta cómo procesos naturales Dios los puso en nosotros? Y entonces eso nos da el sentido también de que podemos comer, podemos degustar. Aparece el gusto, empiezan a aparecer ciertas cosas en nuestra vida, el comer. De repente se abren los ojos, diga conmigo, ojos. Y cuando tú puedes abrir tus ojos, puedes ver lo maravilloso que hay alrededor tuyo. O sea, ¿alguien lleva aquí en Fusagasugá viviendo más de un año? ¿Qué tal son los atardeceres de Fusagasugá? Si usted lleva más de un año aquí y no los ha visto, hay que buscar un buen lugar para ver un atardecer, porque el de hoy estuvo increíble. Ahorita voy a poner una historia de un par de fotos que logré sacar ahí me una mientras iba manejando y ya luego me estrellé y me tocó bajarme, pero no es cierto. Pero puedes sacar una foto y puedes sacar otra foto en un espacio de mi casa que se veía el cielo y el sol naranja ahí en el reflejo de un espejo, y bueno, ahí la saqué. Ahorita voy a tratar de subirlas a la historia porque es realmente espectacular. Pero eso, si no tenemos la capacidad de ver, el sentido de la vista, ¿cómo que no funciona? Y qué sé yo, por último, digamos, el tacto. Son 5, pero digamos que el cuarto fue el tacto. Y el tacto es todo aquello que se puede sentir a través de nuestra piel. La Biblia nos dice entre Génesis 2 y Génesis 3 que el hombre y la mujer andaban desnudos en el jardín del Edén, que Dios hizo un jardín para ellos donde ellos podían estar completamente desnudos y no se sentían avergonzados, no sé, estaban bien, y entonces podían sentir sobre todo su cuerpo cómo llegaba la brisa de la tarde, cómo aparecía el sol que los bronceaba, qué sé yo. O sea, era increíble. De seguro no habían zancudos en el jardín del Edén, por eso podían estar así, ¿verdad? Pero sí, porque si no sería todo el tiempo dándole de comer al hambriento. Igual, uno se rasga. ¿A alguien le gusta rascarse? Y no hay nada, creo que rascarse es rico, pero una cosa incómoda es que uno le pida a alguien que lo rasque y que lo rasquen a uno donde no es.
Uno me pone mal genio, ¿verdad? Pero ese es el tacto, ¿me entiendes? O sea, Dios nos dio esos sentidos. Ahora, me devuelvo a Génesis 1. Solamente estoy haciendo aquí algo que pudo haber sido ahí en ese ejercicio de Génesis 2. Pero me vuelvo a Génesis 1:28. Porque una vez pasa esto, que Dios hace al hombre, a la mujer, los hace a su imagen. Lo siguiente es esto, dice, y Dios los bendijo. ¿Dios qué? Con estas palabras. Di conmigo, la palabra del Señor siempre traerá bendición. Esa es la verdad. Y entonces ahí ya no son solamente esos 4, sino el quinto de los sentidos, que es el oído, se abrió. Y la bendición era esto, les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. También dijo Dios, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. ¿Que era muy qué? Vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el 6º día. Y descansó Dios en el día 7. ¿Por qué Dios pudo descansar? No, ¿por qué pudo descansar? No, ¿qué es el descanso? ¿Por qué pudo descansar? Porque acabó la obra, porque todo lo había hecho bien, y Él consideró, de acuerdo a cómo Él quería las cosas, como las vio, dijo, todo está. Pero entonces, si todo era bueno, si todo estaba bien, ¿qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén con Adán y con Eva? Porque Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense. No sé si ellos comenzaron en medio de su relación de que fueron creados, ellos, digamos ahí, que fueron los 2 únicos que no pudieron escoger, ¿verdad? Ahí Dios los hizo y bien. Estoy seguro que Dios los hizo compatibles en muchas cosas y muy distintos en muchas otras. O sea, como no tenían mamá para dónde correr cuando peleaban, entonces se inventaron hablar con una serpiente, ¿ok? Pongámoslo ahí. Pero se inventaron hablar con alguien. Tengo problemas, hablemos con alguien. Y encontraron a alguien que vino a hablarles. Y le dieron cabida a ese alguien. Escucha bien. Dios les acaba de decir, pueden comer de todo. Y ese alguien les dijo, y entonces Dios les dijo, eso está en el capítulo 3 de Génesis, y entonces Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. ¿Y sabes qué? Ellos no escucharon la voz de Dios. Yo no sé si se entretuvieron, porque en ese momento, entre Génesis 1 y Génesis 3, ni idea cuánto tiempo pudo haber pasado, pero entre Génesis 1 y Génesis 3, yo no sé qué les pasó, pero ahí en ese momento no tuvieron hijos. O sea, no sé si comenzó todo como un romance coreano, ¿verdad? O sea, esos romances coreanos que son novios, pero solamente se dan el primer beso en el último capítulo, que es en la 10ª temporada de la serie. ¿Sí? O sea, genial. O sea, así deberían ser todos los noviazgos. Escuchen bien. Así que sí, ya, o sea, como que la toma de la mano 3 años después de conocerse. O sea, pues yo creo que a Adán y Eva les pasó eso. Se entretuvieron con, wow, escúchame, ¿con qué se pudieron haber entretenido? Se pudieron haber entretenido con la promesa que Dios les dio. Y se les olvidó la palabra que Dios les había dado. Dios les dijo, fructifiquen, multiplíquense. Voy a estar con ustedes, los voy a, o sea, ánimo. Y yo me los imagino, ¿y cómo será? ¿Y qué será? Y no sé qué. O sea, ¿y cómo se tendrán niños? ¿Y cómo nacerán? ¿Y cómo será una cosa y la otra? Y se entretuvieron tanto en eso que se olvidaron de escuchar lo que Dios les había dicho. Dios les dio una instrucción tranquila, coman de todo, solo hay uno del cual no pueden comer.
Y la mentira aparece cuando otra voz, otro ruido que está en el ambiente, otro ruido que entró en su vida, otro ruido vino a decirles, Dios les dijo que no comieran de todo, ¿verdad? Sabes, a veces tú y yo venimos a la iglesia, estamos recibiendo una palabra que es de mucha bendición, leemos que está en la Biblia, o sea, no nos inventamos las promesas, no las cuadramos para que salgan bien, no, están ahí, tú las puedes leer en tu Biblia, la tomas, la lees y dices, amén, yo creo esta palabra, pero sales, abres tus redes sociales y no sé, tu TikTok te dice otra cosa y te entretienes en lo que te dice tu TikTok. Y aquí en la iglesia te seguimos animando, empujando para que creas, para que prosperes, para que sigas soñando por vivir en la palabra del Señor, pero tu TikTok, tu Instagram, tu Facebook, tu Twitter, tu X, te dice otra cosa y le crees a la otra cosa. Conducta humana. Desde el jardín del Edén, Dios todo lo hizo perfecto, por eso descansó, porque Él fue preciso en sus instrucciones, pero Adán y Eva no fueron precisos en oír y seguir instrucciones. Por eso necesitamos esta serie de cómo escuchar, entendiendo que Dios sí es el Dios de los sentidos, pero su palabra está por encima de todos nuestros sentidos. Su palabra está por encima de lo que podemos percibir. Su palabra es más importante que todo aquello que podemos sentir. Su palabra está primero. Ahora, ¿cómo escuchar mejor la voz de Dios? Número 1, quita el ruido de tu vida, haz una pausa, elimina toda distracción que necesites. Te voy a decir una cosa, los pensamientos no paran. O sea, tu cerebro está hecho para pensar y pensar y pensar y recordar y todo, y no van a parar a menos que tú comiences a decirle, hey, calma. ¿Por qué crees que David en sus salmos, y hay uno en especial, perdón que me falla la memoria, el 100 o el 103, donde David comienza a decir, alaba alma mía al Señor? A ver, alma mía, alaba al Señor. Y el alma de David por allá volando, ¿verdad? En otra cosa, ¿verdad? En la vecina y en la terraza de la casa y pensando en 1500 cosas diferentes o en cualquiera de sus tantos hijos y en cualquiera de sus X cosas y su alma. Y no, pero es que yo quiero adorar al Señor, yo quiero escuchar la voz de Dios. A ver, alma mía, alaba al Señor, haciendo un espacio para cortar el ruido de su vida. Eso es un proceso mental que todos pasamos, se llama soliloquio. Es el proceso en el cual hablamos con nosotros mismos, pero solamente hay un proceso en el cual tú puedes concentrarte para escuchar la voz de Dios. Y yo sé, ahorita me van a poner ahí en alguna red o alguien de repente aquí está pensando, pero no necesitamos concentrarnos para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios la puedo ver en las estrellas. Y no es que, no me vengas con cuentos. Eso es un ruido que nos hemos metido en nuestra vida. Eso también es un ruido que nos hemos metido. Hay momentos donde tenemos que aislar, apagar nuestro teléfono, apagar el televisor y comenzar a buscar a Dios. De hecho, alguien hace poco nos sugería un ejercicio y nos decía, mire, pongan música y traten de que sea música instrumental. Y de esa música instrumental, traten de concentrarse en un solo instrumento. Es bien complejo, pero es como un ejercicio de, tengo que quitar el ruido de todos los demás instrumentos para concentrarme en uno. Y a veces cuando tú y yo vamos a orar muchas veces, y no está mal, no es que esté mal, para nada. Pero si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que hacer un silencio. Y no está mal para nada que nosotros vayamos con nuestra queja delante del Señor. El pastor decía ahorita que nos gusta quejarnos, que nos gusta, sí nos gusta demasiado, pero a veces detrás de tanto que nos quejamos, no podemos escuchar la voz de Dios. Pero está nuestra voz, nuestra queja, nuestro afán. Dios entiende nuestros afanes. Por eso mismo es que tú y yo tenemos que aprender a hacer silencio. Pero pastor, Dios sabe que estoy afanado. Sí, Dios sabe que estás afanado. El asunto es que tú mismo necesitas guardar silencio para poder escuchar la voz de Dios. Porque a lo mejor tu afán no tiene que ver
con lo que hoy te afana, sino tiene que ver con algo más profundo en el corazón. Hay una expresión muy antigua para los hebreos, y es la expresión Shema. Y Shema significa escuchar, significa oír. Y en Deuteronomio capítulo 6, después de que Dios les da los 10 mandamientos, aparece esa expresión. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye Israel, Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se parece cuando alguien se acercó a preguntarle al Señor Jesús: ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? Eso está en Mateo capítulo 22, verso 37. Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Le dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, no vas a dejar nada por fuera. Pero todo eso comienza con una expresión: oye, escucha. Porque si no aprendemos a escuchar, vamos a llegar delante de Dios siempre entendiendo que Él es todopoderoso, entendiendo que Él quiere bendecirnos. Sí, o sea, entendiendo que Él puede darle solución a todas nuestras vidas con solamente decir sí. Pero es que a veces vemos a Dios tan así que se nos ha olvidado que su palabra es la que nos bendice. Y hemos pensado que Dios es el genio de una lámpara y lo hemos comparado con cosas que no tienen nada que ver. Y Él es Dios, el Rey eterno. El Rey eterno. Y el Apocalipsis dice: sobre todos los reyes de la tierra. Ese es Dios. Así que cuando Dios habla, es importante escuchar. Escucha. El Señor es uno. Y tenemos que aprender a amarlo. ¿Aprender a qué? A amarlo por sobre todo. Si aprendemos a amar a Dios por encima de nuestro afán, va a ser más sencillo. Si eliminamos el ruido de nuestras distracciones. ¿Qué te distrae? No sé, puede ser un dolor en tu alma, que es real. No le quito el peso al dolor que tiene tu alma, pero con todo y el dolor de tu alma, del quebrantamiento por el cual estás pasando y de aquello que estás experimentando, puedes decirle al Señor: Señor, por encima de todo esto, te amo. Y no voy a permitir que esta situación venga a secar mi vida. De hecho, es lo que hacemos cuando venimos el jueves a la iglesia, cuando venimos el domingo. Y le decimos: Señor, sí, por encima del dolor de mi alma, por encima de mi afán económico, por encima de mi situación, ¿sabes qué, Señor? Te amo. Ama al Señor tu Dios. Versículo 6, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras, ¿y estas qué? Que yo te mando hoy, estarán ¿dónde? Estarán sobre tu corazón. ¿Sabes? Ahí sí me tomé el tiempo también de mirar el original. Y me gustó esa expresión: estarán sobre tu corazón. Porque cuando ponemos nuestros sentidos, ponemos muchas veces nuestras emociones, lo que experimentamos a través de nuestros sentidos. Cuando Dios despierta los sentidos y cuando ellos comen, Adán y Eva, y me devuelvo a Génesis 2, cuando ellos toman del fruto, de hecho es en Génesis 3 donde ella toma del fruto, y entonces dice que vio el fruto y vio que era lindo para los ojos y era codiciable y que era una fuente de sabiduría. O sea, se le hizo agua a la boca viendo aquel fruto, y tomó de él y comió. Y en aquel momento el amar a Dios pasó a un segundo plano
porque se volvió codiciable, agradable y alcanzable. O sea, no dice que ella tuvo que hacer 1000 maromas para subirse a un árbol y bajarlo y que casi se mata. No. Dice que tomó del fruto, estaba ya al alcance. Yo creo que es una época parecida a la nuestra hoy. Hoy tenemos lo que queramos al alcance de un clic. Y ella solamente tuvo que alzar su mano y tomar del fruto y comer de él. Hoy en día tú y yo solamente damos clic y ya está solucionado. Ella tomó de aquel árbol y hizo lo que le pareció correcto. Escúchame, ella no pensó que estaba mal, ella pensó que estaba bien, por eso lo hizo. Y le pareció correcto para ella tomarlo porque sus emociones le decían, está bien. Sus emociones le decían, es lo correcto. Por eso a veces peleamos con Dios, ¿verdad? Porque pensamos que es lo correcto. Dice, llamarás al Señor tu Dios y estas palabras las pondrás sobre tu corazón. Escúchame, cuando quitemos el ruido, cuando comencemos a quitar el ruido, y ese va a ser el ejercicio de esta semana, porque no quiero tomar más tiempo. Tenemos que quitar el ruido que está alrededor nuestro y empezar a colocar la palabra del Señor sobre nuestro corazón. Ni siquiera dentro de nuestro corazón, porque la misma Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Dice, ¿quién lo conocerá? Así que si es engañoso y perverso, yo no quiero la palabra en mi corazón. ¿Para qué? Porque resulta que si está en mi corazón, todas mis oraciones van a ser de acuerdo a como yo me estoy sintiendo. Si sientes rabia, todas tus oraciones van a ser, Señor, elimina a mis enemigos. No, es que una cosa a la otra, o sea, va a ser todo negativo, va a ser todo malo. Si estás feliz, pues tus oraciones van a ser alegres, felices, festivas y de todo. Y a lo mejor no eres consciente del tiempo que hay otros que están pasando alrededor tuyo y se te olvida ser misericordioso con otros. Entonces por eso es que su palabra está sobre, no por debajo. Es que Dios me entiende. Sí, Dios te entiende, pero tú tienes que entender a Dios que te ha dado una palabra que debe estar sobre tu corazón. Es que Dios sabe por qué yo lo hago. Es que yo tengo el derecho de. No. La palabra está sobre el corazón, por encima. Over, dice la traducción, on the top, arriba del corazón, arriba, en lo más alto que el corazón. Y es ahí donde tenemos que empezar a buscar escuchar a Dios, darle un primer lugar a su palabra. ¿Qué lugar le damos a la palabra? El primer lugar le damos a su palabra. Tiene que haber una prioridad de la palabra antes que nuestras propias necesidades, sensaciones y emociones, porque son engañosas. Hay algunos aquí ahorita que tienen calor, hay otros que curiosamente aquí mismo tienen frío. Así que nuestras emociones son engañosas. Hay unos que de repente podemos decir algo aquí y se van a emocionar, otros se entristecen. A algunos les parece bien, otros se incomodan. ¿Ves cómo son de engañosas las emociones? ¿Ves cómo son de diferentes? Por eso es que la palabra siempre debe estar sobre. Número 2, ten un corazón dispuesto. ¿Un corazón cómo? O sea, número 1, tenemos que hacer espacio, quitar el ruido. Y número 2, tener un corazón dispuesto. Cuando realmente queremos algo, a ese algo le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo y en muchos casos le dedicamos recursos para poder lograrlo, porque quieres ese resultado. Entonces, si quieres escuchar la voz de Dios, tienes que tener el corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios. Y eso implica quitar distractores de nuestra vida, quitar tanta distracción de nuestro tiempo. Puedes tomar un tiempo esta semana, qué sé yo. Bueno, yo sé que hay unos que toman mucho más tiempo, pero voy a hacerlo sencillo, como si todos fuéramos nuevos. ¿Podemos tomar unos 15 minutos al día para buscar, escuchar la voz de Dios? Tomemos unos 15 minutos para poder escuchar su voz.
Tomar tiempo a diario es bueno. Te ayuda para que relaciones crezcan. Te ayuda para que relaciones pues estén más motivadas. Y aprende a hacer silencio. De eso se trata. No de hablar todo lo que puedas hablar, ni tampoco todo lo que quieras hablar. Es de hablar y hacer silencio. Porque a veces, como no hacemos silencio, nos perdemos de lo que Dios tiene para hablarnos. Si le pasó a Adán y a Eva que no, supuestamente no debían haber más distractores. O sea, estás tratando de predicar, te entra una llamada. Es cierto. Fíjate, Moisés le dice al Señor: Señor, yo quiero verte. Está loco ahí Moisés por querer ver al Señor. Entonces Dios le dice: ok, te voy a dar un chance, Moisés. Lo primero que tienes que hacer es hacer 2 piedras iguales a las que ya había hecho, porque Dios había hecho y había escrito con su mano los 10 mandamientos, pero Dios había labrado las piedras y se las entrega a Moisés, y Moisés baja y se le salta la piedra y, bueno, sí, suena raro, pero toma las tablas de piedra y las rompe con un becerro de oro que había hecho la gente. Bueno, ok, se le van las luces a Moisés. Después Dios tiene a Moisés 40 días en un ayuno y le dice: a ver, Moisés, vuelve a labrar 2 piedras como aquellas que rompiste. O sea, primero lo hice yo por ti, ahora lo vas a hacer tú. Ok, lo hizo. Y dice Éxodo 34, dice: entonces Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en las manos. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés. Y escucha esto, porque esto es de las cosas que a veces tú y yo hemos perdido de vista, y por eso tenemos tantos conceptos errados de Dios. Y tenemos que tener todos el mismo concepto. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a nuestra percepción, es de acuerdo a cómo Él mismo se ha definido. Y entonces dice, versículo 5: después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahweh. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Por eso hay que tener el corazón dispuesto. O sea, Moisés ya había recibido las tablas, pero su corazón no estaba correcto, por eso las rompió. Y en esta ocasión, sin duda alguna, no se perdió nada, y por eso pudo reconocer cómo es Dios. Mira cómo es el carácter de Dios, que a veces no lo perdemos por todo el ruido. Si algo malo le pasa, no, así que algo malo hiciste. Como si tuviéramos un Dios que nos castigara, como si tuviéramos un Dios, el policía cósmico del universo, en lugar de darnos cuenta cómo es Dios. El carácter de Dios aquí en su nombre: yo soy el Señor. Primero lo deja claro: yo soy el Señor, como yo no hay otro. No hay otro como yo. Pero en eso dice el Dios de compasión, el Dios compasivo que siempre nos mirará con ternura, el Dios compasivo que siempre te mirará y te dará una segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, quincuagésima, 500ª oportunidad. ¿Alguien ha conocido a ese Dios de compasión? Es un Dios compasivo. Él es así. Él es así. De compasión, y aparte de eso, de misericordia, amor inagotable. No se enoja fácilmente. Si no se enoja es porque no es rencoroso. Si no se enoja es porque no está estresado. Si no se enoja, escucha bien, es porque no está ofendido contigo. A ver, con esta cámara, no con los de acá, ustedes tranquilos, va con la cámara. Dios sabe que fallaste. Sí. Y te voy a decir algo, 2 cosas. La primera,
Dios no se siente decepcionado de ti. Y la segunda, Dios no está enojado contigo, porque en su corazón Él es compasivo y misericordioso, y siempre te dará lo que a veces tú te niegas, otra oportunidad. Así que aprovechala. Él es Dios, Él es así. Él es así. Lento para enojarme, no soy rencoroso. O sea, ¿cómo no amar a un Dios así? Dime cómo no dedicarle uno la vida a un Dios que es así. Cómo no querer vivir para Él, cómo no querer servirle a un Dios que es bueno, ni siquiera es bueno, o sea, es compasivo, misericordioso, lento para enojarse, lleno de amor inagotable. Es inagotable su amor. Hace años a Sophie le regalaron un muñequito que salió en Toy Story 3. Lotso se llama, que es el oso de mal genio porque tiene su trauma infantil de, ok. ¿Saben qué es lo peor? Hace poco, haciendo orden, apareció Lotso. Y estaba por allá olvidado todo así, ¿verdad? Ya era como el cuartel de los chinches, pero ok. Pero ¿saben qué es lo mejor del Lotso? Que uno lo toma y todavía huele a fresa, porque huele a fresita. Alguien dirá, no lo entiendo, pastor. Yo sé, no importa. Sí, es un chiste interno acá. Pero a lo que voy, si un muñeco puede guardar su fragancia por X tiempo, yo puedo acercarme a Dios con toda confianza y puedo abrazarlo a Él y puedo dirigirme a Él aún sabiendo que he fallado, porque su olor, su fragancia, sus manos de amor, como quieras verlo, su cabello, qué sé yo, como tú quieras verlo, su barba, no sé, como tú lo veas, huelen todo el tiempo a amor inagotable, huelen todo el tiempo a paz, huelen todo el tiempo a tranquilidad. Vamos a, número 1, dejar el ruido. Número 2, a tener un corazón abierto para su palabra, un corazón dispuesto para creer que si Él lo ha dicho, bueno, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque es el Dios incomparable, de amor inagotable, el Dios lleno de misericordia, de bondad, el Dios que quiere, escucha bien, Dios quiere lo mejor para tu vida. Él es Dios.